Hola, hoy voy a contarte una breve historia personal que sé te sentirás identificado con ella. Durante años estuve probando de todo en búsqueda de un mejor físico y una mejor salud. Pasé meses en el gimnasio a mis 20, también hice algunos entrenamientos en parques e incluso a mis 30 pasé por varias aplicaciones de ejercicios en casa. Llegué a gastar cientos de euros en equipos que al final terminaron de tendedero en casa. Bueno, para no aburrirte más, voy a lo verdaderamente importante. Después de los 40, empecé a notar que la energía y la fuerza ya no eran las mismas, pero seguía buscando una manera simple de mantenerme en forma sin tener que pasar horas en el gimnasio. Y más ahora que las responsabilidades son mayores y el tiempo libre cada día es menor. Si eres padre de familia, sabes de qué te hablo. Bueno, pero después de toda esa búsqueda, y créeme, fueron años experimentando un poco de todo. Fue cuando redescubrí las flexiones. Sí, así de simple. Lo que más me sorprendió fue que este ejercicio básico me dio mejores resultados en poco tiempo a mis 40 que los resultados que obtuve cuando tenía 25 y me mataba haciendo cardio y rutinas en el gimnasio. Te digo que te sorprenderás de lo eficiente que llegan a ser a nuestra edad este tipo de ejercicios. Como me hubiese gustado saber esto hace unos 10 años atrás. Así que quédate hasta el final porque la información que te compartiré y la rutina que te voy a regalar serán el mejor obsequio que podrás darle a tu yo del futuro. Créeme, en muy poco tiempo estarás lo suficientemente motivado para aventurarte con otras rutinas un poco más avanzadas. Pero primero déjate sorprender con los resultados de esta, que hoy te dejaré más adelante. Ahora bien, ¿cuántas flexiones diarias crees que necesitas para ver una verdadera transformación en tu cuerpo? Déjame saber en los comentarios, porque te aseguro que la respuesta te sorprenderá. Las flexiones son una herramienta increíblemente poderosa, especialmente a nuestra edad. En esta etapa de la vida empezamos a notar ciertos cambios. No solo perdemos fuerza muscular, sino que nuestro metabolismo se desacelera, teniendo como resultado esa barriga eterna que nos llena de nostalgia al vernos en el espejo y pensar que no existe forma alguna de eliminarla. Pues aquí es donde las flexiones realmente pueden cambiar las reglas del juego, ya que no es necesario equipo y activan varios grupos musculares a la vez, acelerando al máximo tu metabolismo y consumiendo esa grasa acumulada que tanto nos molesta. También nos ayuda a mantener la fuerza funcional que usas en tu vida diaria. ¿Sabías que, a diferencia de los ejercicios en máquinas del gimnasio, que suelen aislar músculos específicos, las flexiones activan varios grupos musculares al mismo tiempo? Trabajan el pecho, los hombros, los tríceps, el core e incluso los glúteos y las piernas se activan si mantienes la posición correcta. Es un ejercicio perfecto y muy completo. Y no solo eso, te lo voy a respaldar con datos. Un estudio reciente publicado en JAMA Network, titulado Asociación entre la capacidad de hacer flexiones y eventos cardiovasculares futuros en hombres adultos, encontró que la capacidad de hacer flexiones está directamente relacionada con una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Según el investigador principal, Justin Yang, hacer flexiones es un mejor indicador de la salud del corazón que las pruebas de esfuerzo en la cinta de correr, así que cuando haces flexiones regularmente, no solo fortalece tus músculos, sino que también cuidas tu corazón. Basta de charla y cuentos, vamos a lo que verdaderamente te importa. Primero quiero responder a la incógnita sobre la cantidad de flexiones necesarias para estar en forma. La cantidad recomendada para nuestra edad es de entre 5 a 15 flexiones si eres principiante, intermedio de 20 a 25 flexiones y ya siendo todo un pro, deberías poder hacer entre 25 a más de 40. Ahora quiero mostrarte algunas variaciones de flexiones que son perfectas para nosotros. Estas flexiones no solo son efectivas, sino que las puedes hacer en casa sin necesidad de equipos costosos. Te soy sincero, yo mismo me quedé sorprendido con los resultados que obtuve gracias a las flexiones a mis actuales 47 años. Nunca antes había visto un cambio tan notable, ni siquiera en mis años de gimnasio. Ahora sí, vamos a los entrenamientos. Ejercicio número 1, flexiones clásicas o planas. Flexión clásica o plana, la lagartija de toda la vida. Esta es la base de todas las variaciones.
Mantén el cuerpo recto, baja despacio y sube rápido. Haz de 8 a 10 repeticiones en 3 series. Si sientes que es difícil, intenta hacerlas con las rodillas apoyadas en el piso. Esto te facilitará la ejecución, pero si se te hacen más bien fáciles, intenta agregar más repeticiones, pero siempre manteniendo una buena técnica. Ejercicio número 2. Flexiones inclinadas. Flexión inclinada. Si la flexión clásica es demasiado difícil, no te preocupes. Las flexiones inclinadas son una excelente manera de empezar. Puedes usar una silla o un escalón para apoyar las manos y hacer que el movimiento sea más fácil. Haz 4 series de entre 15 y 25 repeticiones para fortalecer tu pecho y mejorar tu técnica. Ejercicio número 3. Flexiones declinadas. Aquí subimos el nivel. Con la flexión declinada, apoyas los pies en una superficie elevada para aumentar la dificultad. Este ejercicio se siente más intenso, ya que concentra el esfuerzo en los hombros y el pecho superior. Empieza con 6 a 8 repeticiones y aumenta gradualmente. Ejercicio número 4. Flexiones en diamante. La flexión diamante es una variación increíble para ejercitar los tríceps. Coloca las manos juntas en forma de diamante debajo de tu pecho. Al principio harás pocas repeticiones, pero no te preocupes, es completamente normal. Poco a poco verás cómo tus tríceps empiezan a definirse. También hagamos 6 a 8 repeticiones y aumentaremos gradualmente. Ejercicio número 5. Flexiones con aplauso. Ahora sí, muchachos, se las pongo más difícil. Hagamos la flexión con aplauso. Si ya te sientes más seguro con las flexiones básicas, te reto a probar esta. Es una variación avanzada que requiere explosividad y fuerza. Empuja con fuerza desde el suelo y aplaude en el aire antes de volver a bajar. Es un gran desafío, así que igual que con los otros ejercicios, hagamos 2 o 3 series de entre 6 a 8 repeticiones. Igual cuéntame en los comentarios si logras hacer más de estas. No te preocupes si no puedes hacerlas al principio. La clave está en intentarlo, mejorar cada día un poco más y desafiarte a ti mismo constantemente. Este ejercicio es una gran manera de ver cuán lejos has llegado en tu progreso. Te aseguro que muy pronto celebrarás al verte en el espejo y observar tu nuevo físico. Ya me contarás cómo te sientes. Pronto estoy por revelarte la rutina adaptada y lista para que empieces en casa a modificar tu cuerpo y tu vida. Ahora voy a dejarte un consejo muy útil. Si eres principiante, no te preocupes por hacer muchas repeticiones al principio. Empieza con series de 5 o 10 y sube poco a poco. Lo importante es que trabajes con una buena técnica y que te tomes el tiempo necesario para descansar cuando lo necesites. Este es un proceso que debes disfrutar, no apurarte. Como lo prometido es deuda, aquí te dejo la rutina adaptada a nosotros los jóvenes de 40. Espero la aproveches al máximo y luego compartas en los comentarios tus experiencias y logros. ¡Éxitos! Primera serie, flexiones inclinadas. 10 repeticiones. Vamos a ello. Empecemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, descansemos unos 30 a 60 segundos, hidrátate, toma agua y agarra un poco de aire, que apenas estamos empezando. Segunda serie, seguimos con flexiones clásicas, 10 repeticiones. ¿Estás listo? Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, descansemos unos 30 a 60 segundos. Cuéntame cómo te sientes, ya ves cómo se acelera tu corazón y cómo tus músculos se van hinchando. Tercera serie, seguimos con la difícil del grupo, flexiones declinadas. Con esta haremos solo 8 repeticiones. ¿Estás listo? Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo. Descansemos unos 30 a 60 segundos. ¿Qué tal? ¿Te costó mucho o seguimos con más? Vamos, campeón, ya estamos en la cuarta serie, flexiones diamantes. Dale que sí puedes. Al igual que la serie anterior, solo haremos 8 repeticiones. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, listo. Descansemos unos 30 a 60 segundos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Qué sientes? Con esta serie te gradúas. Flexiones con aplausos. Vamos, de este ejercicio solo haremos 6 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué tal? Déjame tus comentarios y cuéntame qué te pareció esta super rutina especial para nosotros los de 40. Si se te hizo muy difícil, no pasa nada. Ejecuta las flexiones normales y listo. Haz esta rutina durante 30 días, no menos de 3 veces a la semana. Recuerda que el descanso es también importante. Te aseguro que vas a notar la diferencia. Guarda la infografía que te dejo en la descripción del video para que puedas seguirla fácilmente. Y no olvides contarme cómo te va en los comentarios. Si te gustó esta información y la rutina, dale al me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué agregarías o mejorarías en esta rutina? Recuerda, esto no es solo para verte bien, es para cuidar tu salud y tu bienestar hoy y en el futuro.